Buenas noches. Buenas noches, señora Laura. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Eso creo. Bueno, ¿con frío? Un poco frío. Sí. Esta mañana una heladita de aquellas, Sí. Salía del canal precisamente. Después del fin de semana tan bonito que tuvimos. Exactamente, pero viene bonito igual. Bueno, sí, dentro que, de unos días. Por lo menos estaba escuchando a los colegas del noticiero recién que lo decían. Bueno, mejor así. Eso. Mejor así. Permitime 3 puntos. A ver. Los 2 primeros, Sí. Ya sabemos, esto es La Pampa Hoy, un programa de políticas públicas que tenemos todos los lunes por la televisión pública pampeana a partir de la hora 22. ¿Qué nos dicen? Más atrás, que vayamos más atrás. Ahí está. ¿Acá está bien? Eso bueno. Primero, Sí. hablando de políticas públicas. Por una parte, hoy se anuncian 280 viviendas más para Sí. la ciudad de Santa Rosa por el Plan Federal. Ese es un punto. Y Bien. el otro punto tiene que ver con los 38.000 millones de pesos que se ha invertido en el sistema público de atención de la salud. Y como si fuera poco, el compromiso del gobernador de la provincia de La Pampa, que va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación otra vez a reclamar por el daño ambiental que tenemos por la actitud mendocina de cortarnos el río Atuel. Bueno, ya está. Eso en políticas públicas. Sí. Y en lo personal, ¿Qué pasó? tómalo como rito, A tómalo ver. como hecho cultural, Sí. pero lo de San Cayetano. Sí. Agradecer que uno puede tener laburo, Sí, ¿no? exactamente. Así que, eso, Exactamente. nada Hoy más. es San Cayetano, Sí. se vieron poblados las parroquias, las iglesias, los santuarios, de gente que va. Escuchaba el cura de San Cayetano acá hoy a la mañana que decía, por ahí viene mucha gente a agradecer. Y eso está bien. Eso está bueno. Y eso está muy está bueno. bueno también. Está muy bueno. Bueno, así que sí, hoy es el día de San Cayetano. Como de costumbre, quien tiene Sí. el cronograma de la apertura es usted. Así que... Bueno, gracias por estar a todos los que están del otro lado. Estamos en vivo, son las 10 y algún minutito. 3 minutos. Y 3 minutos. Tenemos un teléfono, ustedes ya lo saben, también un WhatsApp para que manden mensajes si tienen ganas de participar a través de sus preguntas, sus consultas, sus saludos, lo que sea. También será bienvenido todo eso, 2954-296686. Ya se los decimos para que lo vayan agendando. Y como hablamos de políticas públicas, desde hace más de un año que venimos hablando de políticas públicas en distintos organismos, en distintos estamentos, distintos ministerios y demás, pero hoy nos vamos a dedicar a un organismo que es fundamental también en la administración pública de la provincia, porque si bien no define una política pública, sí hace el control de esa política pública. Entonces vamos a descubrir, porque no muchos saben, ni sabemos por ahí de qué se trata y qué es y para qué sirve el Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa, que como decía es uno de los organismos fundantes de esta provincia, tiene 70 años recién cumplidos. Así es. Así que ese va a ser uno de nuestros temas y luego en la segunda parte del programa nos dedicaremos a hablar sobre la lucha y prevención de la trata de personas. 2 temas muy importantes. Como ¿Y ahora? siempre. Y ahora vamos con el primer video. Para presentar el primer tema, Tribunal de Cuentas. Están aquí su presidenta y uno de los vocales. Y vamos a charlar con ellos, nos van a contar cómo trabajan, de qué manera lo hacen, pero aquí hicimos un video de inicio, como para dar unas pinceladas de qué es el Tribunal de Cuentas. Lo vemos y ya presentamos a los invitados. Hay instituciones que planifican las políticas públicas, otras que las concretan en forma de programas o actividades, y también están las que propician su llegada hacia las personas o las comunidades. En esta cadena existe otro eslabón más, donde se encuentran los organismos de control que tienen la misión de verificar que aquello que fue planificado efectivamente se cumpla y que, en definitiva, las personas reciban de manera conveniente todos los beneficios. Es precisamente en este lugar donde se ubica el Tribunal de Cuentas, organismo fundado hace 70 años por quien fuera el primer gobernador de La Pampa, Salvador Ananía. El compromiso cotidiano del Tribunal de Cuentas pasa por realizar un efectivo control de la administración pública, contemplando desde aspectos legales en los distintos actos, la correcta ejecución de las políticas y el cumplimiento acabado de todo el proceso. Estos controles, propicios para el correcto desarrollo de la vida democrática, colaboran en aportar transparencia y calidad institucional y se constituyen en un valor fundamental al momento de proteger los derechos de las y los ciudadanos.
Bien, presentado el tema, vamos a presentar a nuestros invitados. Muchas gracias por venir. Marita, ¿no? Sí, María Alejandra, María pocos la conocen. María Alejandra Marita McAllister, presidente del Tribunal de Cuentas. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Y también está José Carlos Moslares, que es vocal de la Sala 1. Lo veíamos también a ambos en el video hace instantes. Sí. José Carlos Moslares, Tato. Tato Moslares, exactamente, más conocido así. Bueno, gracias por participar y por contarnos hoy de qué se trata, qué es el Tribunal de Cuentas. La verdad que cuando uno ve el video y vuelve a emocionarse con todo lo vivido y todo lo que han transcurrido durante estos 70 años desde la creación del tribunal, nosotros decimos que siempre creamos valor público en las políticas públicas y eso es lo interesante. Uno no tiene que quedarse con esto de la política pública se ejecuta, sino que la política pública hay que controlarla, la política pública hay que evaluarla, porque si no, no nos sirve, porque lo que nosotros necesitamos es saber si esa política pública justamente llega a los ciudadanos, si es eficiente, si es eficaz, si es económica, si es ética. Y en eso nosotros tenemos mucho que ver, creamos mucho valor público porque hacemos un control integral e integrado de los fondos públicos, en este caso de la provincia de La Pampa, con un tribunal que es para nosotros siempre, por supuesto que hacemos una gran defensa de nuestro control y de las competencias que tenemos y decimos que tenemos desde lo que es el control previo hasta lo que es el control posterior o las funciones jurisdiccionales y eso todo lo que estamos en este momento tenemos el gran desafío de integrarlo con las auditorías. Ustedes sabrán que nosotros tenemos una ley que data del año 69 y las últimas modificaciones, y bueno, es una ley que necesita, como nosotros decimos comúnmente, algunos parches. Sí. Esos parches son las nuevas leyes que surgen o que hay que dictar para justamente ampliar el universo de control y en este caso lo hemos ampliado con las SAPEM en diciembre del año pasado. Así que tenemos mucho que ver con las políticas públicas, es necesario que estemos, yo decía el otro día en los 70 años, que nosotros somos como los vasos capilares que recorren el laberinto, no lo digo yo, ¿no? Lo dice un evaluador de políticas públicas, que recorren los vasos capilares de la administración pública y van detectando, porque no quiere decir que uno detecte irregularidades, detecte corrupción. A veces una ineficiencia administrativa también se detecta y en eso se crea valor público. Bien. Una pregunta y luego vamos a cumplir con una rutina que tenemos en nuestro programa. ¿Realmente, contadora, necesitamos ser controlados? ¿Me lo responde en un instante? Gracias. La pausa. Hacemos una brevísima pausa, ya estamos. Bien, le preguntaba, contadora, si necesitamos ser y estar controlados. Sí, por supuesto que necesitamos ser controlados y controlar, porque eso hace a la corrección de las políticas públicas también y a la optimización de la política pública. Si no somos controlados, ¿qué pasa con esos desvíos? Si no controlamos, ¿qué pasa con la ineficiencia? Si no controlamos, ¿qué pasa con los índices de corrupción? Hay un montón de cosas que rodean al control. Nosotros decimos que el control tiene un fundamento democrático porque defiende a los particulares, hace al bien común. O sea, somos controlados, necesitamos serlo. Es más, nosotros dentro del Tribunal de Cuentas somos controlados porque certificamos normas de calidad, porque permanentemente asumimos nuevos desafíos como el Premio Nacional a la Calidad, porque estamos convencidos de que necesitamos ser controlados para mejorar. Y la ISO 9000 tienen, ¿no? Sí. Fueron auditados. Sí. Fuimos auditados, certificamos, recertificamos, tuvimos en su momento medalla de plata en Premio Nacional a la Calidad, o sea, la verdad que los aceptamos a los desafíos, nos cuesta también, porque el otro día el gobernador decía, el control, yo decía, el control incomoda. Decía, no, el control incomoda, porque a todos nos cuesta que nos controlen, en cualquier ámbito de la vida. Imagínense cuando uno desarrolla las políticas públicas.
Pero yo creo que nosotros estamos en un cambio de paradigma con respecto a lo que es el control. Ya no estamos en ese control punitivo, esa idea de que salimos con el control a castigar. Esta es la idea que nosotros teníamos hasta este momento y por eso es tanto temor cuando uno, la verdad, llega a algún lugar y dice, bueno, vengo a hacer una auditoría. Y la verdad que uno va con la idea de un control contributivo. Lógicamente que nosotros tenemos funciones jurisdiccionales dentro del Tribunal de Cuentas y tenemos los cargos, tenemos las multas, funciones sancionatorias, pero la verdad que nosotros vamos con otra idea y de esa forma estamos trabajando. Ustedes, Tato, en tu caso sos abogado, Marita contadora, se complementan en los controles, es necesario esta pata, la parte de la legalidad, digamos, y el control de las cuentas. ¿Cómo se complementa el trabajo? La esencia de la competencia del tribunal es un control de legalidad presupuestaria, es un control de legalidad. En las distintas instancias de control se complementan las dos ciencias, las ciencias económicas, las ciencias jurídicas, en la hora de lo que tiene que ser específicamente tanto en la instancia de control previo, donde se verifica toda la legalidad del trámite en forma previo a lo que es la contratación o el perfeccionamiento del acto administrativo, y ese control se complementa en la rendición de cuentas o juicio de cuentas o el control posterior, donde lo que se verifica es que todos los procesos o todas las instancias en toda contratación de bienes, de servicios o de contratación de personal se haya cumplimentado con toda la normativa vigente. Entonces es un control de legalidad presupuestaria donde ambas disciplinas se complementan. Hoy no podemos hablar de que el control sea privativo de una ciencia determinada, tenemos que entender un control complementario y hasta hoy podemos aventurar que es insuficiente el control desde lo legal y contable es insuficiente. Hoy creo que es imprescindible hablar de la intervención de otras disciplinas en aras de esta cuestión de eficacia y de un control presente y aparte con la complejidad que adquiere la administración pública actual. Hoy hablamos de políticas públicas en un 2023 y la necesidad de la complementación o la incorporación de otras ciencias en las instancias de control como lo tienen en la gestión. Hoy tenés un Ministerio de Modernización, hay distintas áreas y desde el control debemos acompañar todo este proceso. No hay política pública sin control. Voy a esta cuestión donde en la presentación es una realidad que muchas veces hablamos de políticas públicas y el control pareciera quedar olvidado cuando son cara y contra cara de la misma moneda. Ah, sí, sí. Laura dispuso algunos videos de apoyo que también tenemos en este bloque, pero le quería preguntar, porque recién hablaba de ineficiencia y de corrupción, la contadora McAllister. A propósito de eso, ¿qué le produjo encontrar el equipo del Tribunal de Cuentas facturas apócrifas en comisiones de fomento? Facturas truchas. La verdad que cuando uno detecta ese tipo de situaciones, lo lamenta mucho por el ciudadano, porque uno tiene que estar enfocado en que uno controla porque el dinero que el ciudadano aporta tiene que ser bien invertido. Y si hay alguien que se olvida que eso es un fondo público y lo usa para beneficio personal, la verdad es que le está fallando y en este caso le falló al ciudadano de cada uno de esos pueblos donde nosotros detectamos las facturas apócrifas. Fue un momento difícil porque la verdad que trabajamos mucho para llegar a eso. Primero uno cuando detecta esos fraudes o esa corrupción, porque hay que decirlo así, en principio uno se pregunta qué pasó por la cabeza de esa persona para realmente tomar fondos públicos y usarlo en beneficio propio, ¿no? Entonces, la verdad que el trabajo hay que hacerlo muy detallado, muy cuidado. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que realmente, nosotros le decimos, se pone la camiseta todos los días para dar un paso más y salir a controlar, y tampoco quiere salir para encontrar una factura apócrifa. Tampoco quiere salir. Ahora, ¿no la llamaron para decir, Marita, ¿qué nos hiciste? No. Nadie se atrevería a llamar al tribunal, ni a Marita, ni a Tato, ni en su momento a Francisco, ya jubilado hoy, porque nosotros tenemos una forma de trabajar y que además la exponemos a la forma de trabajar que tenemos. Entonces nadie se atreve a llamarte para decirte, mirá, cuidado, porque saben la respuesta.
Y además tenemos un grupo de trabajo muy consolidado, muy consistente. Nosotros para detectar una factura apócrifa trabajamos muchos meses. No es de un día para el otro. Nosotros trabajamos muchos meses, hicimos mucha investigación, llamamos a las partes, nos juntamos con el procurador, nos juntamos, o sea, no es de un día para el otro. Somos muy cuidadosos con esa situación porque uno termina en una denuncia. No son muchos los casos en los que terminamos con denuncia en el tribunal. Pero bueno, llegado el momento, uno puede estar con un control contributivo, como decía al principio, puede ir llevando la situación, pero la verdad que cuando detecta un fraude, uno tiene la obligación, a pesar de ser un tribunal administrativo, de hacer la denuncia. Y después, bueno, la justicia es la que decide cómo actuar y demás, la que actúa, pero nosotros como tribunal administrativo nos quedamos tranquilos que el trabajo que hicimos, la verdad que fue el que debíamos haber hecho. En el caso del Tribunal de Cuentas tiene a cargo el control de las comisiones de fomento, ¿no? Sí, porque no existen los consejos deliberantes. Claro, es como la organización del tribunal, tiene una sala 1, que es la sala que yo soy vocal, que es toda la administración central, más Vialidad, IPAB y a los organismos descentralizados, sí. Y la sala 2 que tiene todo lo que son comisiones de fomento, todos los establecimientos educativos y todos los establecimientos asistenciales de la provincia. O sea, nuestro universo de control del trabajo diario, lo que marca Marita, también habla de un gran esfuerzo y bueno, y uno de los grandes desafíos que tenemos como organismo de control es generar esta presencia del control, esta idea de acompañar. No hay un control que podemos decir que es infalible, no existe. Lo que existen son todas medidas en las que, ejecutándose de manera simultánea, podemos detectar estas situaciones y corregir. Como dice Marita, no se trata de ser el control como el que hace la autopsia. Nosotros lo que tenemos que prevenir es llegar a esa situación a través de todas las instancias que la norma nos habilita que podemos realizar, tanto en lo que son cuando se hace un pedido de antecedentes, donde hay un trámite que genera algún tipo de observación, el tribunal da la instancia al organismo, a la persona que tiene que revisar, o la institución, si es un subsidio, de revisar una rendición de cuentas, la posibilidad de responder esa observación que el tribunal hace. Y aún así, recién después se emite la sentencia del tribunal donde se aprueba o se realiza un cargo o una multa al funcionario o a la entidad. Tenemos un teléfono 2954-296686. Si quieren hacer consultas, preguntas o lo que quieran, ahí lo vamos a recibir. Vamos a ver uno de los videos que preparamos. Hace pocos días cumplieron los 70 años y festejaron en su edificio nuevo. Y allí estuvo el gobernador Sergio Silioto y decía esto en relación a la tarea que tiene el Tribunal de Cuentas de controlar. Ahí escuchamos. La actuación de los organismos de control es fundamental. Es estratégica, es imprescindible. Porque como siempre lo digo, cuando entrego una vivienda o cuando entrego una obra pública, esto no lo hace el Estado provincial con dinero del bolsillo del gobernador, del intendente, del ministro, sino que son recursos públicos. Y quien tiene la responsabilidad de administrar la provincia de La Pampa a partir de la voluntad popular, debe estar a la altura de la responsabilidad que le da el pueblo en ese momento. Por eso creo que, bienvenido el control. Creo que el control hace a la transparencia, pero principalmente hace a la calidad institucional. Contadora, de pronto esto de los controles, ¿no lentifica, no hace más pesada la burocracia, no atrasa la gestión? La verdad que ese es un preconcepto que se tiene, porque nosotros tenemos ejemplos prácticos que hablan de, digamos, de la rapidez del control, de lo ejecutivo que es el control en el Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa, por lo menos. Nosotros tenemos un control previo, que es previo al dictado del acto administrativo, que tiene 5 días para analizar el expediente que llega al tribunal. En esos 5 días, en el marco de un control contributivo, nosotros podemos emitir una provincia, que significa decirle al funcionario, mira, la verdad que hay que completar este trámite, hay que trabajar con esto, y esto es un control contributivo. 5 días. El expediente se va, vuelve con la contestación de la providencia o no, y nosotros
volvemos a sacar el expediente que no tarda más, yo te diría un promedio de 3 días en el escritorio de cada contador fiscal. Si son 10 contadores fiscales es mucho tiempo. No, son pocos contadores fiscales para toda la provincia, son 6 contadores fiscales. Así que no, es mucho, es un cúmulo. Ten en cuenta que nosotros no trabajamos por muestreo, todo pasa por el Tribunal de Cuentas. Hay provincias que trabajan con muestreo, no es el caso nuestro. Nosotros tenemos mucho trabajo. Es más, si ustedes visitan el tribunal y andan por los pasillos del tribunal, se van a dar cuenta que la gente está trabajando. Realmente no es un bullicio, no es un desorden. La gente está trabajando y en eso nosotros hacemos mucho hincapié porque uno dice que está de paso en los lugares y que es importante el equipo de trabajo. Entonces, eso siempre nosotros lo resaltamos y lo dejamos bien claro cuando nos toca visitar los programas o nos toca alguna entrevista. Después nosotros tenemos un control posterior, que son las funciones jurisdiccionales, que tenemos 1 año para dictar sentencia, pero la verdad que en ese interín uno va trabajando con los pedidos de antecedentes, por cuestiones que faltan, y todo va sucediendo de una manera de que el control es muy ágil. Para que ustedes se den una idea, nosotros en plena pandemia hicimos un control de todos los gastos en que incurrió el Estado. Ustedes imagínense el desafío que significó para nosotros en ese momento, que era un momento, era desconocido, era vertiginoso, la verdad, estábamos todos asustados, no había precios en ningún lado, y sin embargo nosotros pudimos, y no había sábados ni domingos, porque la salud no esperaba. En el próximo video creo que lo dice el gobernador. Sí. Es que el gobernador lo resalta porque fue una decisión política del Ejecutivo, específicamente del gobernador, que todos los gastos pasaron por el Tribunal de Cuentas y nosotros aceptamos ese desafío. Porque podríamos haber dicho, y no sé si podemos, porque total era una emergencia. No sé si podemos, no sé si los contadores van a venir. La verdad que nos turnábamos, hacíamos la tarea y no demoraban los trámites. No hay nadie que se haya quedado sin ser atendido dentro de la provincia y pasaron todas las contrataciones de personal, pasaron las reformas de los modulares, las obras que se hacían en ese momento, las compras de los medicamentos, las compras del alcohol, la compra del barbijo. Todo lo que ustedes puedan imaginarse pasó por el tribunal. Nosotros no somos un tribunal que tenemos cosas atrasadas, ni abarrotados los escritorios, ni las bibliotecas con expedientes. Y la verdad que, vuelvo a repetirte, no hacemos muestreo, trabajamos con la población en total, digamos. Entonces, esos fueron algunos preconceptos y alguna idea que quedó, y de esa manera han desaparecido controles echándole la culpa a esto de, che, se hace lento. Eso no es real. Carlos, perdón, agregar algo más. Una de las primeras cosas que uno trata de desmistificar la burocracia como mala palabra, porque la burocracia también implica un criterio de orden, de funcionamiento y también de previsibilidad en lo que es el trámite, un criterio de orden para lo que tiene que ver la intervención de los distintos organismos estatales. Da, en términos jurídicos, la seguridad jurídica de cuáles son los procesos que yo tengo que seguir para que la contratación no tenga ningún vicio. Entonces, la idea del control previo muchas veces lo que hace es prevenir que el dictado de un acto que de alguna manera tenga algún vicio o algún error que afecte la validez del mismo. Entonces, esta idea de 5 días, porque son 5 días en total, no 5 días por contador fiscal, que quiero que quede claro, 5 días hábiles, también tiene que ver con la idea de la oportunidad de este control y de la inmediatez. Hay una cuestión que es central, que es todos los trámites que han sido llevados, todo lo que ha sido la contratación de pandemia, que es la justificación más grande de emergencia, todo fue con intervención de control previo, como señalaba Marita. Con lo cual, aún en la mayor situación de emergencia, no hubo una dilación en el trámite, una dilación innecesaria. Y una cuestión más, nuestra principal defensa como organismo de control es la hoja de ruta de un expediente. Si uno analiza la hoja de ruta de un expediente, va a ver que en el lugar en el que menos tiempo está, pero es una cuestión no de voluntad o de buena voluntad, porque la ley así lo indica, es en el Tribunal de Cuentas. Esa es la principal arma de defensa nuestra. Bien. ¿Qué pasó? Nada, digo, a propósito de lo que decía la presidenta, vamos a la segunda parte de lo dicho por Sitioto. Sí. Lo pones en el aire, por favor, Gustavo, si sos tan amable. También esto decía, y con relación a la pandemia, el gobernador de la provincia. Yo quiero hacer un enorme reconocimiento, que muchas veces
en la vorágine, en la espectacularidad de las noticias. Pasa a veces casi sin trascender. Vivimos una pandemia, algo que nos descolocó absolutamente a todos. Ustedes, nosotros, siempre nos preparamos para cumplir otros roles y de un día para otro nos cambiaron el ámbito, quizás a veces la regla de juego para llevar adelante nuestro cometido. Y esto quiero reconocerlo tanto en Marita como en Tato, como en Francisco, pero en todo el equipo. Inmediatamente la Cámara de Diputados nos dio una herramienta extraordinaria desde lo institucional, como es la emergencia, para afrontar la demanda casi inmediata para dar respuestas a ese flagelo sanitario. Y nos dio las herramientas para lo que comúnmente se diría evadir los controles. No, mantuvimos el control previo. Y mantuvimos el control previo porque hubo una decisión política, pero también un acompañamiento del Tribunal de Cuentas. Y yo sé, y aquí va el reconocimiento, que más de uno de ustedes, si no todos, dedicaron hasta los fines de semana para que la administración funcionara. Y mantuviéramos la transparencia a partir del control a pesar de una contingencia inesperada. ¿Con un equipo de cuánta gente trabajan? Tenemos aproximadamente, digo aproximadamente porque tenemos pasantes permanentemente entrando y saliendo del tribunal, sí, ¿no? Porque se termina la pasantía o porque los reincorporamos nuevos. 110 personas, entre 110 y 120 personas. ¿Y todo el trabajo está centralizado aquí en Santa Rosa? ¿Llegan los expedientes o hay gente que recorre la provincia también? Todo el trabajo está centralizado en Santa Rosa, es la sede central. Pero nosotros lo que tendemos es, estamos en plena digitalización de los procesos, en plena decisión de usar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos que queremos tener el tribunal en la calle. Esto significa que los profesionales que están en el tribunal dejen de hacer tareas que son rutinarias para que nosotros podamos salir al establecimiento asistencial, al educativo, a la posta, a las comisiones de fomento, a recorrer las obras, porque también nos planteamos que es interesante nosotros desde el control, pero ver in situ cómo se gestiona. Nos parece que los controladores, tienen que estar más al lado de la persona que está gestionando. Entonces, tenemos que ver la obra. Si está el hospital nuevo, tenemos que ir a ver el hospital nuevo, tenemos que ver cómo funciona. Nosotros hemos hecho muchas auditorías y en esas auditorías hemos sacado el tribunal, a la calle o a los lugares específicos y hemos detectado, la verdad, un montón de cosas para observar, pero observar en el buen sentido. No observar, vuelvo a repetir, con el control punitivo, sino para observar para que la política pública mejore. Y eso lo hemos hecho sistemáticamente con auditorías. Pero la verdad que eso también se puede realizar si uno tiene un tribunal con sus procesos digitalizados, con un montón de recursos humanos que esté trabajando para liberarlos de tareas a los que están todos los días realizando la tarea rutinaria, ¿no? Doctor Muslares, a partir de lo que dice la contadora McAllister, ¿tienen pensado o está establecido ampliar el espectro de controles? Por ejemplo, organismos autárquicos. No, es que son controlados. Correcto. Nosotros, dentro de lo que es administración centralizada, particularmente en la sala 1, es quien controla todo lo que son los organismos autárquicos. Quien va a fijar el ámbito de nuestra competencia es la legislatura provincial. Nosotros nos regimos por ley. La facultad que nosotros tenemos reglamentaria son de los procesos renditivos, no a quién controlamos. Nosotros no elegimos quién controlamos y quién no. Hoy Marita hablaba hacía referencia a la ley que controla lo que son las SAPEM, los órganos, los fideicomisos que se han ido creando y también las agencias. ¿Qué es la SAPEM? La Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria, que es controlada en algunas instancias de su gestión por el Tribunal de Cuentas, pero quien nos fija la competencia es la legislatura provincial. Bien. Nosotros tenemos somos de creación constitucional.
la creación constitucional, lo que nos da una estabilidad institucional, pero quien nos fija el marco de nuestras competencias es la legislatura, y ha habido un solo caso que es en cuanto a los alcances del control que se judicializó, que fue el Superior Tribunal, que en el caso Panpetrol determinó qué alcances tenía o qué competencias tenía el Tribunal de Cuentas para el control de personas jurídicas donde el Estado tiene una participación estatal. Pero el marco lo da la legislatura, la norma que nos habilita competencia. Bien. Ahí quiero agregar algo a lo que dice Tato, es que nosotros, Panpetrol es una SAPEM también. Sí. Lo que pasa es que nosotros controlamos, como dice Mosllares, porque la ley establece que el Tribunal de Cuentas debe controlar. ¿Qué pasó? En la constitución del resto de la SAPEM no se incorporó el control del Tribunal de Cuentas, entonces en diciembre del año pasado se sanciona una nueva ley donde se establece el control del Tribunal de Cuentas, el control posterior, nunca el control previo, siempre el control posterior a través de una auditoría. Entonces, ahora tiene la enorme responsabilidad del tribunal de trabajar con cada una de esas SAPEM, por ejemplo, con la fiduciaria, que es la que concentra todos los fideicomisos creados en La Pampa y que siguen creándose. Últimamente se han creado 2 fideicomisos más. Y además nosotros también hacemos las auditorías de la red federal. ¿Qué es la red federal? La verdad que es una organización que nosotros siempre nos da mucho orgullo decir que pertenecemos a esa red federal porque nuclea todos los tribunales de cuentas de todo el país y a lo que son las auditorías en el caso de Salta, la Ciudad de Buenos Aires y la recientemente creada en Jujuy porque se disuelve el control de cuentas en la provincia de Jujuy, que el gobernador también así lo expresó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El control de todos los programas que llegan a la Nación los realiza la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación. Como la SIGEN no tiene la capacidad operativa para hacer todo, se ha creado una red federal donde por año se delimitan X cantidad de auditorías y las hacen los propios tribunales de cuentas. Que es el nuevo, nosotros veníamos haciéndola, bueno, después tuvimos algunos inconvenientes, dejamos de hacerlas y demás, y ahora el gobernador anuncia en los 70 años del tribunal que volvemos a hacer las auditorías de la red federal. Esos son programas que se predeterminan, que se van a controlar desde SIGEN para todos los tribunales de cuentas. Entonces, como decía Tato, el universo de control, el sector público, ya no es el mismo de hace 70 años. Han cambiado, es decir, no hablábamos hace 70 años de fideicomiso, no hablábamos de empresas del Estado, no hablábamos de SAPEM, lo hablamos ahora. Entonces, ahora es donde tenemos que remediar esta situación hasta el día que nosotros tengamos una ley nueva que pueda aglutinar un nuevo sector público y que haya un universo del control que sea distinto. Nos están haciendo señas, sí. Sí, tenemos un video más, no sé si hay tiempo para que lo pongamos. Bueno, es en cierta manera el resumen del trabajo que hacen en el tribunal. Vamos a ver si lo hicimos bien, ahí lo vemos. Según lo establecido por la Constitución Provincial, el Tribunal de Cuentas es el órgano de control externo de todo el sector público provincial. A grandes rasgos, en la misión del tribunal aparece la tarea de fiscalizar la percepción e inversión de las rentas públicas provinciales, así como también las cuentas de instituciones privadas cuando reciban subsidios de parte de la provincia y en vinculación a esos montos. También le compete verificar la legitimidad de los trámites previos y efectuar el control de las rendiciones de cuentas que realicen los poderes del Estado y los organismos autárquicos o descentralizados. Forma parte de su tarea, además, juzgar las rendiciones de cuentas de las comisiones de fomento y, en casos especiales, también de las municipalidades. Otra de sus funciones es actuar en los juicios de responsabilidad de funcionarios y empleados provinciales o comunales. En definitiva, el Tribunal de Cuentas brinda sus servicios a los 3 momentos del control externo de los dineros públicos: control previo, auditoría y control posterior, agregándose también el proceso de juicio de responsabilidad. Bien.
Laura, todavía sí. Sí. No, digo, son dos de las caras visibles, hay mucha más gente, pero me imagino que desde lo personal también es un gran desafío porque uno también tiene que demostrar que es intachable, ¿no? Si está en esa función. Serlo y parecerlo. Claro. Creo que, como la mujer del César. Como la mujer del César. Creo que ese es nuestro gran desafío, es nuestro gran orgullo pertenecer a una institución. El prestigio de la institución nos la damos quienes somos las autoridades, la da el personal que viene trabajando y viene transitando. Y que el orgullo de pertenecer a una organización como el Tribunal de Cuentas, con la responsabilidad que nosotros tenemos por el rol que desempeñamos, realmente es lo que hace que nuestra tarea siempre implique un desafío constante, permanente, que no permita distracciones, pero que me parece que tenemos que esta idea de que se nos visibilice para entendernos como parte también de las políticas públicas. Exacto. Repasados de tiempo, pero Sí. todavía nos queda Anabel Surín para hablar sobre trata de personas. La última, y no me quería privar de esta pregunta. Es conocida su militancia en partido de la oposición, contadora. ¿Cómo se lleva con el oficialismo? La verdad que yo en el Tribunal de Cuentas ejerzo una política institucional. Con todo el personal, con los vocales, tenemos una convivencia democrática muy buena. Me parece que enfrente hay un ciudadano, me parece que su buena conducta la debe al ciudadano, debe estar por encima de un partido político, porque acá no es el fondo que aporta un partido político, sino que es el fondo que aporta un ciudadano. Entonces, la verdad que yo me llevo muy bien, si todo resulta y todo se ordena, me llevo muy bien y no hay problema, no hay diferencias políticas cuando uno cumple un rol institucional. Yo estoy preocupada por las rendiciones de cuentas, estoy preocupada por el control de los fondos públicos, estoy preocupada por llegar a estándares que todos queremos llegar, estoy preocupada por la corrupción, estoy por encima de determinadas ideas políticas. Y cuídese de la inteligencia artificial porque sabe que tiene los puntos débiles. Sí. Bueno, hemos estado con la tía más famosa de La Pampa, porque también es la tía más famosa. ¿Qué me mirás? Nada, sí, tiene un sobrino que está Claro, destacado en el mundo en del el fútbol. mundo del fútbol. Así es, Alexis Macali. Y con Tato, que me parece que tiene más ganas de ser arquero que otra cosa. ¿No? Ya me quedé con, ya se me pasaron los años. Tenemos otra vida también, claro que sí. Sí, bueno, pero también ameritaba decirlo. Muchas gracias. No, Gracias por haber gracias. venido. Buenas noches. Gracias. Ya estamos, el tema delicado, tema de la trata de personas, con Anabel Surín, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Ya volvemos. Es de Buenos Aires. Estamos acomodando cuestiones técnicas, sí. Sí. Nos están viendo desde Buenos Aires con un detalle. Mirá, Así que bueno, eso. presentamos a nuestra siguiente Sí, por invitada. Gracias por venir, Anabel Surín, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en este caso para hablar de trata de personas. Y era responsable de la campaña, precisamente, de un hecho tan sensible como es precisamente esta planificación para concientizar a la gente, visibilizar lo que es la trata de personas. Gracias por estar aquí, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuál es la iniciativa de la campaña? ¿Qué contiene? Bueno, nosotros yo pertenezco a la Subsecretaría de Derechos Humanos, soy la Directora General de Protección de Derechos Humanos y tenemos una comisión ejecutiva que lo que hace es aplicar el programa provincial de acompañamiento, concientización y protección de las víctimas de trata. El 30 de julio, el domingo 30 de julio, cayó domingo este año, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Trata. Es una iniciativa de la Asamblea General de Naciones Unidas a partir del año 2014. Hicieron toda una performance en la terminal de ómnibus. Sí. El año pasado hicimos un mural que está en los paradenes de IPAB. Y este año se trató de hacer la concientización a partir de pegar la línea 145, que es la línea de denuncia, en los colectivos y en los taxis. Además, ¿Por qué elegir colectivos y taxis? ¿Qué tiene de significativo para la trata? Bueno, una de las características o una de las etapas del delito es el transporte, el traslado, trasladarse
trasladar a la víctima de un lugar a otro. Los colectivos, los taxis, las terminales son lugares muy sensibles en el sentido de que las personas que pasan por la terminal, los empleados y empleadas de las boleterías, poder sensibilizar y concientizar para que todos estemos atentos, desnaturalicemos ciertas situaciones y podamos, al menos si nos surge alguna duda o alguna situación se nos advierte como raro, que está pasando alguna situación, poder llamar a la línea 145. Como ciudadanos y ciudadanas no se nos pide más que eso, que poder contactarnos con la línea, y allí nos va a atender un equipo especializado donde van a ir haciéndonos ciertas preguntas y bueno, tratando de ver si existen o no indicadores del delito. Pero poder difundir la línea 145 nos permite acercarnos a los ciudadanos y ciudadanas, poder plantear la temática, exponerlos en los medios de comunicación. Taxis, personal gastronómico, colectiveros, estaciones de servicio. Sí, exacto. Como gente que puede visibilizar áreas tan sensibles como la trata, ¿no? Hoteles. Sí. Hoteles, claro. De hecho, la incorporación a nuestra comisión de la Secretaría de Turismo tiene como iniciativa poder articular con esa pata, ¿no?, del Estado para que los hoteles, los cotos de casa, en el caso de nuestra provincia, puedan recibir capacitación, es una de las funciones de nuestra comisión, puedan recibir capacitación, sensibilización, herramientas para la detección, más que nada. Sí, vamos a aclarar que, perdón, Laura, dice de cotos de casa. Sabemos que se ofrecía el pack completo, o sea, la casa, el turismo y la prostitución. Digo, en distintos eventos, el pack es completo. Bueno, esto hay que denunciarlo, ¿no? Alguien que tome la responsabilidad, que desnaturalice, como decía yo recién, poder desnaturalizar estas situaciones digamos que son de violencia, en este caso de violencia hacia las mujeres, de una violencia extrema, ¿no? Poder replantearnos que estas cosas deben denunciarse porque una persona está siendo usufructuada, cosificada, utilizada. No generalizo, no digo que sean todos, simplemente que, bueno, Bien. era por lo menos... Anabel, cuando mencionás esto de capacitar a gente de distintos, por ejemplo, en la hotelería o en la gastronomía, ¿hacia qué se apunta en esa capacitación a una persona que puede ser un mozo, una camarera, un conserje de hotel? ¿Qué indicios o qué tips le pueden dar a esas personas para que puedan detectar cuando ocurre un caso de estos? Bueno, por ejemplo, el viernes hacemos, en el marco del 30 de julio, hacemos una actividad en la CGT propiamente con los sindicatos. Bien. Tuvimos este año, uno de los rescates fue en relación con un comercio, una panadería, donde se rescató a un ciudadano venezolano. Sí. Y lo que tenemos que estar atentos, por ejemplo, en la trata con fines de explotación laboral, las jornadas de trabajo, si vamos a un local y vemos una persona que detectamos que está muchas horas dentro del local, los índices de vulnerabilidad, ¿no? Si es migrante, si pertenece a un colectivo LGTBIQ, si tanto la explotación sexual como la explotación laboral tienen sus particularidades, pero si nos referimos, por ejemplo, como en el caso que traía a la explotación laboral, hay 3 indicadores que son fundamentales. La jornada laboral, digamos, la remuneración que recibe esa persona o que no recibe directamente, y el contexto. Cómo se lo trata, en qué condiciones, cuál es esta jerarquía que establece el empleador es muy diferente a el trato que le dispensa una persona que está, digamos, aprovechándose de la situación de esa víctima. Anabel, estaba analizando así para la entrevista algunos textos y veo que se focaliza fundamentalmente la trata en aspectos de explotación laboral y de explotación sexual. Sí. Esos son los 2 fundamentales. La trata de personas como delito tiene como finalidad última la explotación. Esa explotación
por ahí se utilizan como sinónimos tanto trata como explotación, pero no son sinónimos en realidad. Puede existir explotación sin que haya trata. Lo que me determina la trata es el traslado, es decir, sacar a la persona de su lugar y trasladarla, no importa la distancia, pero sí esto de correrla de su red de contención, de su familia, de las personas conocidas, de las instituciones conocidas, y llevarla a otro lugar. Eso es lo que me determina la trata. La finalidad de la trata es la explotación, pero puede existir explotación sin trata, porque no existe un traslado, por ejemplo. Y puede haber trata sin que esa finalidad de explotación se llegue a cumplir, porque puede ser que haya una intervención, por ejemplo, en el traslado o en la acogida de la persona, y no se llegue a cumplir la explotación. Esa finalidad de explotación, lo que se da en nuestro país es con fines sexuales o con fines laborales. También podemos hablar de explotación en la reducción a la servidumbre de una persona, en la ablación de órganos, en los matrimonios forzados, la prostitución infantil. Esos son los tipos de explotaciones que existen. Pero la trata se da el delito de trata se configura con el traslado. Primero hay un ofrecimiento, una captación, el traslado, acogida y recepción. En ese caso utilizan ganchos como a lo mejor un aviso en un medio, en algún diario, lo que sea, un aviso pidiendo gente para algo, ¿no? En la trata con fines de explotación laboral, las campañas publicitarias lo que siempre hacen hincapié en que si hay una oferta laboral que tiene como muy buenas condiciones, un sueldo muy alto, te ofrece un traslado, por ejemplo, a otra provincia, a otro país, que no te aclara muy bien cuál va a ser tu actividad, cuál va a ser la jornada, no te dice bien o no tenés muchos datos de la empresa que te está convocando o la persona física o jurídica. Bueno, primero dudar, ¿no? Revisar bien a dónde vamos a ir, avisarle a alguien, que alguien esté atento. Sí, otro tema que a mí me hace como mucho ruido en estos casos es que en general lo primero que se les hace a las personas es retirarles la documentación. Sí, exacto. ¿Cómo podemos advertir a alguien que no tiene que entregar el documento a nadie? Estos indicadores que estábamos hablando recién de trata son muy sutiles y se van modificando constantemente. Antes se representaba a la persona de trata atada con un grillete o con una cadena. Hoy sabemos que eso, digamos, ya no existe. Las personas que dominan la voluntad y la libertad de otra persona lo pueden hacer de otras maneras, con una vigilancia mucho más cercana. Y lo de la documentación era uno de los primeros indicadores del delito de trata. Hoy quizá puede llegar no quiere decir que una persona que tenga su documento no puede, y presente otros indicadores no puede ser víctima de trata. Sí es un indicador como muy fuerte que no tenga su documentación o que sea retirada esa documentación y usada por un tercero. Pero sigue existiendo, sigue habiendo la posibilidad que exista una persona víctima de trata que no se le retire la documentación. El primer derecho que tiene la persona rescatada es a hacerse de su documentación, ya sea nacional o migrante. Claro. El senador Daniel Bensúzan realizó, precisamente en la Cámara Alta, en el Congreso de la Nación, una jornada sobre trata con mucha aceptación, mucha concurrencia, lo que se supone que también como toma de conciencia. Abordado después por el periodismo, el senador Bensúzan, tomamos esta partecita, ponerla en pantalla. En la Argentina, así que es un tema que nos comprometemos a avanzar. Y creo que estos lugares, más allá del rol institucional que tenemos, ¿qué menos podemos hacer que darle este espacio para concientizar, divulgar, difundir esta problemática y que cada vez sean más los argentinos que estén atentos a estas cuestiones para tratar de evitarlo, ver, preguntar y obviamente trabajar en conjunto con las diferentes instituciones como para abordarlos y tratar de obviamente de sacarlos de esa situación. Bueno, ahí estaba Bensúzan, el senador Bensúzan. Nos llena de orgullo que sea pampeano, que lleve este tema al Senado, que se hable, que se trate. Mira, hay un mensaje que por ahí también es otra mirada, ¿no? Desde General Hacha, Guillermo escribe y dice, la mujer se informó, la mujer en general está hablando, ¿no? Y ya no tiene intermediario, se ofrece ella misma, por eso es imposible erradicar la prostitución. Nos felicita por el programa. Bueno, en este caso las conductas
personales no estamos hablando de claro, la en decisión de cada uno, ¿no? No estamos hablando de las mujeres en situación de prostitución, estamos hablando de aquellas personas que se sirven, la prostitución no está prohibida en nuestro país, sí estamos, lo que se condena es el delito de la persona que se sirve de esa prostitución ajena. Que se aprovecha. Se aprovecha y además reduce a la persona a una cosa, digamos, a un objeto con el que cree que puede intercambiar y hacer negocios y usufructuar. Claro, pero da la sensación por el mensaje como que ya no existieran y nos podrás decir que sí, todavía existe esto de que trasladen a mujeres desde un lugar a otro en el país, por ejemplo, y las hagan trabajar. Sí, existen y de hecho nosotros en La Pampa estamos recibiendo víctimas de otras provincias donde su plan de vida y su proyecto lo están haciendo en nuestra provincia, donde encuentran institucionalidad, donde pueden pensar en un horizonte de futuro. Brevemente, por favor, dos preguntas. Por una parte, ¿se usa el 145? ¿Qué dicen? Sí, se usa el 145. Igualmente hay que saber que es el canal institucional, es donde nos podemos asesorar, donde tenemos que llamar si tenemos alguna duda, si lo que decíamos hoy, si alguna situación nos parece sospechosa, es la manera. ¿Por qué? Porque está bajo la órbita del Programa Nacional de Rescate, porque es un equipo especializado que tiene conexión directa con los juzgados federales de turno, con la Protex, que es la Procuraduría de Trata de Personas, porque sabe cómo articular la red federal de puntos focales para que se active el sistema. Sí. Pero pueden existir otras situaciones, como por ejemplo las inspecciones que hace Secretaría de Trabajo y Ministerio, donde detectan una situación de trata, entonces se activa directamente con el punto focal. Pueden existir también que las personas víctimas de trata se hayan escapado y lleguen espontáneamente a un lugar donde piden ayuda. Ha pasado esas situaciones y también interviene el punto focal. Pero el camino por excelencia es la línea 145. Sí. A propósito de lo que usted dice, hubo casos muy concretos. El tránsito de Comodoro Rivadavia hacia Córdoba, intervino La Pampa, otro el caso de una víctima de la provincia de Buenos Aires. ¿Se sabe eso? ¿Qué pasó con los que la trasladaban a las víctimas? ¿Qué sucede? Ahí interviene la justicia federal, es un delito de carácter federal a partir del año 2008, cuando se incorpora al Código Penal, se lo federaliza. Las víctimas tienen la posibilidad el derecho de tener una representación legal en esos expedientes. Gracias a Dios tenemos una Defensoría Pública de Víctimas ya constituida, por lo menos en nuestra provincia, donde pueden representar en esos expedientes, en esas investigaciones, a las víctimas y estar informada de todo lo que suceda. Pero, digamos, las decisiones las toma la justicia federal. Anabel, cualquier persona que está en el territorio de la provincia nos está viendo y a lo mejor trabaja como limpiando en algún hotel y ve algo raro que le llama la atención. No sé, un niño que a lo mejor no le dice papá a las personas con las que está y que puede tratarse de una situación de este tipo de trata. Llama al 145. ¿Es necesario que deje sus datos? No, la denuncia puede ser anónima las 24 horas del día, los 365 días del año. Y puedo no querer brindar mis datos, pero sí me van a ir haciendo preguntas para poder contextualizar la situación. Perfecto. Hablaba recién sobre... sí, ya estamos, Mariano, ya terminamos. Hablaba usted recién de las cuestiones de la intervención de la justicia federal. ¿Es cierto que un juicio por trata puede durar entre 4 y 5 años? Lo que pasa es que va a depender de cada caso en particular y de los... No podría yo confirmarle o negarle porque nosotros como subsecretaría no tenemos intervención. Correcto. Y entonces no sería mentirle, decirle, pero va a depender del caso en particular. Entiendo la cantidad de imputados e imputadas que haya, de víctimas, de cómo se tomen las declaraciones. Esos tiempos dependen de cada caso, me parece. Sí. En esta comisión de trata que tiene la provincia, dijiste, participan varios organismos. Por ejemplo, ¿qué organismos están representados? Bueno, actualmente con la última modificación del decreto y su constitución está el Ministerio de Desarrollo Social, está el Ministerio de Seguridad, Salud, el Ministerio de la Producción, está la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, la Secretaría de Trabajo y nosotros como Derechos Humanos organizamos la funcionalidad de la comisión. Bien.
Bien, como de costumbre, mirad, las preguntas que quedan, apuntes, todo, videos, pero no nos queda más tiempo. Sí. Anabel, muchas gracias. No, por favor, ustedes. Gracias por venir, ¿eh? A usted. Bueno. Bien, nos encontramos en 7 días, sí. Sí, El feriado es el sí, otro, el 21. El feriado es el 21, exactamente. sí, sí. En 7 días. El próximo, lunes, aquí estaremos a las 10 de la noche en La Pampa Hoy para hablar sobre políticas públicas. Por la televisión pública de La Pampa. Chao, gracias.